Buenos días, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la esperanza de vida de manera más detallada y vamos a hacer un par de ejercicios donde nosotros vamos a calcular la esperanza de vida para nuestros estados, ¿no? Y bueno, en mi caso lo haré para la República Nacional, ¿no? Eh, pero antes les quería comentar, bueno, esta semana asistieron poco presencial y poco virtual, entonces no sé si me quisieran comentar, si hay algún proceso específico que ustedes necesitan tiempo, algún examen o algo, pues a lo mejor podemos siempre pues negociar algunas cosas, entonces que siempre nos cuenten qué es lo que está pasando para que podamos eh, pues organizar la materia de la mejor forma posible, ¿no? ¿No? ¿Nada? Porque en todas las clases ya no me ven ni en línea ni en persona, son cada vez más poquitos y me aflige un poco, ¿no? Me aflige un poco que tengamos muy alta tasa de deserción o que, pues, o sea, yo sé que hay muchos que la llevan de manera sincrónica por el Edpuzzle y sé que sobre todo quizás esto está funcionando ahorita que tienen que ir y volver a la facultad, pero pues no me queda tan claro a mí tampoco el control de cuántos lo están llevando sincrónico a sincrónico. Entonces, cualquier cosa, pues siempre nos pueden escribir, comentar si tienen algunas actividades por ahí, nada más, ¿no? Pero que, bien. Voy a empezar a compartir mi pantalla porque vamos a hablar de la tabla de vida. Y bueno, la tabla de vida, nosotros ya habíamos hablado de ella durante los primeros días de la clase, ¿no? Entonces, les comentaba yo que, bueno, una de las primeras tablas de vida la hizo Halley, el astrónomo que descubrió el planeta Halley, el cometa Halley. Entonces, eso es... Perdón, que había un avión pasando. Entonces, eso fue por allá del siglo XVIII, o sea que no es una técnica demasiado nueva, ¿no? ¿Y de qué se trata la tabla de vida? Bueno, la tabla de vida es con la que nosotros vamos a poder calcular la esperanza de vida. La tabla de vida es una tabla de eliminación, ¿no? En las tablas de eliminación lo que vemos es que hay cierto grupo de población que sale, ¿no? Y lo que vamos a hacer con una tabla de vida es un modelo probabilístico que va a describir la extinción por muerte de toda una generación, ¿no? Obviamente, como ya habíamos comentado, poder seguir a una generación hasta que todos sus integrantes se mueran, pues es un poco difícil, ¿no? Entonces, que por eso normalmente trabajamos con lo que nosotros llamamos cohorte ficticia. Entonces, hay dos tipos de tabla. Vamos a tener la tabla de periodo y la tabla de cohorte. Entonces, vamos a ir viendo un poco cómo funcionan estas tablas. Nosotros lo que vamos a hacer ahorita es una tabla de periodo, ¿no? Vamos a hacer una tabla basada en una cohorte ficticia para un año específico, ¿no? La tabla de vida es un modelo. Cuando ustedes oigan la palabra modelo, es que es una representación de la realidad que está sujeta a supuestos, ¿no? Los modelos tienen supuestos, son representaciones. Entonces, ¿cuáles son los dos grandes supuestos de la tabla de vida? Primero, la cerradura, es decir, que si nosotros estamos viendo que se va la gente de una generación, en este caso nosotros vamos a decir, la gente solo se va porque se murió. Obviamente en la vida normal la gente se puede ir de una población porque se muda, ¿no? No hay migración en este caso. Entonces el gran supuesto es un supuesto de cerradura donde la única manera en que salgamos de una población es por muerte. Y el otro supuesto es un supuesto de homogeneidad, ¿no? Cuando nosotros dividimos a la población en grupos quinquenales, y a veces lo podemos hacer por grupos quinquenales por sexo, lo que nos vamos a dar cuenta es que nosotros tenemos una misma propensión a fallecer, la misma probabilidad de muerte,
entre un grupo al inicio de ese periodo, ¿no? Entonces, esto puede ser un supuesto más o menos amplio, ¿no? Pensemos, pues, que si nosotros tenemos un grupo de edad, por ejemplo, para toda la República Mexicana, suponer que todos tienen la misma propensión de fallecer a veces es un supuesto fuerte, ¿no? ¿En qué medida nosotros podemos ir relajando estos supuestos? En la medida que hacemos tablas de vida para poblaciones y subgrupos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, yo voy a hacer una para la República Mexicana, pero ustedes van a ir haciendo una para cada estado. Entonces ahí esos supuestos van a ir siendo menos fuertes. Incluso hay quienes hacen por grupos específicos de personas, ¿no? Hacen las tablas de vida, ¿no? O por incluso a nivel municipal. Bien. No sé si hasta el momento hay alguna duda. ¿No? Bien, vamos a continuar. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ir viendo ahorita de la anotación. Por aquí creo que había algo en el chat que decía Marian que no. Perdón, por darle en el chat se me pasó a la siguiente diapositiva. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en la tabla de vida? La tabla de vida es una tabla, ¿no? Entonces, vamos a tener filas que van a ser nuestros grupos etarios. Nosotros vamos a hacer una tabla que se llama tabla abreviada. Abreviada es porque vamos a usar grupos de edad, ¿no? Hay una tabla de vida que no es abreviada, que esa está por edades simples. Nosotros en este caso la vamos a hacer por grupos, ¿no? Vamos a hacer la tabla de vida más sencilla posible, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener al inicio de un periodo, vamos a tener cierta cantidad de personas. Yo pensé que aquí tenía, espérenme. Se hizo mi Lexis. Oh, claro, yo sí lo tenía acá. Se los juro por Dios. Ya pegué otro Lexis porque por alguna razón se me desapareció esa diapositiva y que sí la vimos en la presencial, por eso me pareció raro, es la misma presentación. Ok. Perdón, chicos, los problemas técnicos. Si mi conexión está un poco inestable, me avisan para apagar la cámara. Entonces, nosotros tenemos nuestra tabla que va a tener
un número de personas vivas a edad exacta, ¿no? Y me van a decir, ¿qué es esto? Pensemos ahorita en un diagrama de Lexis que sea, ahorita vamos a pensarlos en términos longitudinales, como que sí tenemos una generación. Pensemos que aquí tenemos la generación que nació entre 1990 y 1995. Esto es lo que nosotros le llamamos los efectivos a la edad cero, ¿sí? La cantidad de gente que haya nacido acá tienen exactamente edad cero. Todos nacemos y cuando nacemos tenemos la edad exacta de cero, ¿sí o no? Entonces, esto es un L de X o efectivos. Van a ser estas líneas rectas de acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con la tabla de vida? Vamos a ir viendo cómo se van moviendo las personas y vamos a irlas siguiendo, ¿no? Ahorita pensemos en una cohorte normal, ¿no? Voy a cambiarle de colorcito para ir poniendo otras cosas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si aquí yo tengo que entre 1995, entre 1990 y 1995, digamos, nacieron 1000 personas, si se mueren 5 entre este periodo, hasta que yo lo veo que cumplan 5 años, ¿no? Aquí voy a tener mi L de 5, mis efectivos a edad exacta 5, y aquí van a haber 995 personas, ¿sí? Y así sucesivamente pueden ir dejando hasta que yo voy a extinguir por completo a toda la generación y pues todos se me van a morir. Y entonces eso es lo que nosotros vamos viendo con la tabla de vida. ¿Por qué es un modelo probabilístico? Porque bueno, si ustedes se fijan aquí, los que nacieron en este periodo y que tienen una edad exacta de 0, pues son los que están expuestos a morirse hasta que cumplan 5 años, ¿no? Entonces podemos ir haciendo una probabilidad de muerte, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo todas esas probabilidades de muerte. ¿De dónde vamos a sacar esa probabilidad de muerte nosotros? Que tenemos una cohorte ficticia, que tenemos que desenrollar nuestra cohorte ficticia, la vamos a sacar de las tasas específicas de mortalidad que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, esas tasas de mortalidad de periodo que nosotros hemos calculado para nuestra cohorte ficticia van a alimentar este modelo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Que al final de la corte, cuando lleguemos a los 100 años y todos se hayan muerto, lo que vamos a ir viendo es cuánto tiempo han ido aportando de vida, ¿no? Si ustedes se fijan, por ejemplo, acá, pues estas 5 personas se murieron, pero estos que quedaron vivos, los 9.905, entre que cumplieron 0 años exactos y 5 años exactos, pues aportaron 5 años de vida por completo, ¿no? Entonces, así vamos a ir sumando todos los años que han ido aportando. La esperanza de vida, entonces, es el promedio de todo ese tiempo vivido por la generación, ¿sí? Entonces, esa es la esperanza de vida. Si yo voy sumando todos los años persona que durante todo mi periodo de observación he ido viendo. Ahora, lo que nosotros tenemos es que nosotros tenemos una cohorte ficticia. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Nosotros vamos a tener una cohorte ficticia que vamos a tener que desenrollar, pero que va a funcionar igual, ¿no? La vamos a ir desenrollando hasta que pueda tener este mismo comportamiento. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que, bueno, durante este periodo que nosotros hemos observado, en este caso tenemos 5 años, pero ahorita la vamos a hacer para un año específico, si la gente se comportara así como está, con esas tasas específicas, ¿cuántos años persona en promedio viviría, no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos con la esperanza de vida, ¿no? Veamos entonces nuestra notación, ¿no? Vamos a tener entonces esos efectivos que son los que van llegando a cada edad. Vamos a tener las probabilidades de sobrevivir y las probabilidades de morir, ¿no? ¿Cuánto cree estos son eventos complementarios, ¿no? Hola, ¿me trabé? ¿Me escuchan? Un poquito.
Sí, sí escuchamos, pero se trabó un poquito. Ah, se me trabó mi... Dejen... Iván, hazme un favor, por favor. Quítame el control de la pantalla. A ver. Quítame mi pantalla, por favor. Aquí no me sale el control de la pantalla. A ver, espérame. Intenta compartir vos tu pantalla, alguna cosa, y para que me quites el... Porque a mí se me trabó mi pantalla aquí. No me sirve el mouse. Ya no se ve nada de la pantalla, pero Sí. igual es que te quite el video. No, así está bien. Quítame el video y ahorita silenciame porque no tengo control de nada. Porfa. Va. A ver. La verdad, sigo acá. No me ha sacado del Zoom. No. Ah, bueno. Hoy sí. Vuelvo. Perdón. Bien, entonces lo que nosotros tenemos acá es que vamos a tener esas probabilidades de sobrevivir y las probabilidades de muerte. ¿Cuánto creen ustedes que van a sumar las probabilidades de muerte y las probabilidades de morir para cada edad? ¿100? Exactamente 1, ¿no? Porque voy a tener una probabilidad de muerte y una probabilidad de sobrevivir. Si ustedes revisan, como mucha documentación norteamericana, utilizan más las probabilidades de sobrevivir. Digamos, la francesa como PRESAT, ustedes van a ver que se enfocan más en las probabilidades de fallecer, ¿no? Bien, entonces, si ustedes se fijan, vamos a tener cierto número de muertes entre un grupo de edades, como nosotros teníamos aquí atrás, ¿no? Teníamos aquí, bueno, los que tenían 0 años hasta que llegaron a 5, entonces hubo una cantidad de muertes, ¿no? Entonces vamos a tener esa cantidad de personas fallecidas, ¿no? Vamos a tener esta L grandota de X, que va a ser el número de años personas vividos que se van aportando allí. Cuando yo estaba acá, por ejemplo, estos 995 aportaron 995 años personas de vida por 5, ¿no? Porque vivieron los 5 años, aportaron los 5 años completos. Estas 5 personas que se murieron acá entre los 0 y los 5 años, pues no aportaron eso. Entonces voy a tener que sumar una cierta cantidad del periodo que están aportando. Y esto se llama el factor de separación, ¿no? Que nosotros vamos a decir, bueno, estas 5 personas que fallecen entre ciertas edades, ¿cuánto están aportando del periodo? Y ahí hay una cantidad de factores que han desarrollado los demógrafos que no vamos a aprender y entender no vamos a revisar con detenimiento, pero hagan de cuenta que van a aportar mucho menos, sobre todo las personas que se murieron entre los 0 y el primer año, ¿no? Porque acuérdense que esa mortalidad es bien fuerte y que además va bajando rápidamente, ¿no? Y está muy cerquita del nacimiento. Entonces vamos a ir viendo cuánto van aportando. Entonces a lo mejor van a aportar no los 5 años, sino 0.10 de esos 5 años, ¿no?
Y entonces yo así voy a ir sumando todos los años persona, ¿no? Esa suma de todos los años persona vividos va a ser T de X. Y la esperanza de vida, entonces, es un promedio, ¿no? Y vamos a tener no solo esperanzas de vida al nacimiento, esa es una edad exacta específica, que es la de 0 años. Vamos a ir teniendo edades esperanzas de vida a todas las edades. Bien, veamos entonces un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de la tabla de vida abreviada para el 2020, pero fue calculado antes del COVID, por CELADE en el texto que les he puesto a leer el primer capítulo para ese control de lectura que les dejé esta semana. Van a decir, aquí no se ve, sí no se ve, ¿no? Entonces, aquí está más grande, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener estos grupos de edades, ¿no? Entonces, aquí están vamos a ir observando, vamos a trabajar con esa corte ficticia, la vamos a desenrollar para hacer esto. Y entonces, si ustedes se fijan, lo que vamos a tener, bueno, aquí casi siempre vamos a tener de 0 a 1 año, ¿no? Entonces, aquí tenemos la tasa de mortalidad infantil, es esta. Luego tenemos de 1 a 4, luego tenemos de 5 a 9, de 10 a 14 y así, porque estos ya miden 5 años, o sea que vamos a tener grupos quinquenales a partir del año 5 y solo vamos a separar la esperanza, la tasa de mortalidad para la edad de 0 a 1, porque acuérdense que es muy fuerte esa mortalidad, y de 1 a 4, ¿no? Luego, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener por acá? Si ustedes ven, tenemos esta M refiere a las tasas de mortalidad. Vamos a aplicar una fórmula que no la vamos a ver, pero que sí va a estar en nuestro Excelito, que nos va a permitir que de esas tasas que nosotros hemos calculado y que ya nosotros calculamos anteriormente, pasemos a estas probabilidades de muerte. Y a partir de estas probabilidades de muerte, nosotros vamos a establecer nuestro modelo. Si ustedes se fijan en esa lectura que les di y revisan todas las tablas empiezan con estos mismos 100,000, ¿sí? Todas empiezan con esos mismos 100,000. Eso es lo que se le llama un radix. ¿Y qué es lo que nos permite hacer el radix? Pues hacer este modelo, ¿no? En realidad, de lo que se alimenta este modelo es de las tasas de mortalidad. Con las tasas de mortalidad creamos las probabilidades y a partir de eso nosotros hacemos todo este modelo para poder calcular la esperanza de vida, ¿sí? Si ustedes se fijan, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Ya aquí, obviamente no, o sea, El Salvador es chiquito, pero no solo hay 100,000 personas, ¿no? Este es un valor específico que se les da. Casi siempre son múltiplos de 100 en las tablas, pero ¿por qué no es tan importante? Porque en realidad lo que nosotros necesitamos es esta. Con la probabilidad de muerte, nosotros ya vamos a tener toda la información necesaria. Esta tabla de mortalidad, esta tabla de vida, entonces lo que nosotros nos va a permitir es tomar la información de las tasas de una corte ficticia para modelar su esperanza de vida, ¿sí? Y a partir de eso, nosotros vamos a ir haciendo esta esperanza de vida en nuestro Excelito, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan acá, yo voy a tener estos 100,000, voy a empezar en 100,000, algunas tablas empiezan en 1,000, otras en 1,000,000, pero siempre son eso. ¿De dónde salen estos? Esta D es la cantidad de fallecidos entre 0 y 1 año, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí dice N y aquí dice X. Entonces son los fallecidos entre los 0 y 1 años. Entonces, porque aquí está 0 y 1, ¿no? Entonces, y aquí voy, 0, aquí 1 y 4 años, aquí 5 y 9 y 10, antesito de cumplir los 10 años y así sucesivamente. ¿Cómo yo sé que se murió esta cantidad de hombres, en este caso? Pues mire, porque aquí tengo la probabilidad de muerte, ¿no? Entonces, si de estos 100,000 hay una probabilidad de muerte de este valor, pues puedo calcular cuántos son. Y a partir de eso yo voy a poder calcular cuántos años de vida se agregaron en el periodo entre 0 y 1. Entonces, por un lado, yo tengo que están estos 98,619 personas que sobrevivieron y llegaron a la edad 1 exacta.
Y entonces eso van a aportar todo el año, ¿no? Pero si ustedes se fijan, aquí hay un poquito más, que es lo que aportó los que se murieron, los que fallecieron durante ese periodo, ¿sí? Que es una cantidad específica. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir calculando cuántos van haciendo esto. A partir de esto nosotros vamos a tener esta sumatoria de todo lo que va aportando la generación y luego vamos a tener la esperanza de vida. Esta de acá, la TDX es ¿cómo que se llama? Es una acumulación de abajo hacia arriba, que esto lo veremos más en el Excel. Y luego, si ustedes se fijan, la esperanza, entonces vamos a tener esperanzas de vida que, por ejemplo, ahí en la lectura nos explican de que se está usando mucho ya no solo la esperanza de vida al nacer, sino la esperanza de vida a 1 año y la esperanza de vida a 5 años. Si ustedes se fijan, cuando la persona sobrevive a 1 año, entonces la esperanza de vida al nacer es de 70 años y la esperanza de vida a 1 año es de 70 años. ¿Cómo es posible eso? ¿No? Si ustedes se fijan, esta probabilidad de fallecer es bastante amplia, ¿no? Entonces, si lograste sobrevivir hasta el primer año, pues significa que ya le hiciste, ¿no? Ganas 1 año de vida, ¿no? Esto es por la tasa de mortalidad infantil. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Igual ahorita nos vamos a ir a un Excelito que les he preparado, donde ya están todas las fórmulas y vamos a poder ir viendo esto a más detalle. ¿No? Bien, déjenme ponerlas en el Excel. Me voy a ir a mi... ¿Por acá? No. Si me voy a las clases, me voy hasta el final, ahí está nuestro Drive con el que hemos ido trabajando, ¿sí? Lo voy a abrir y ustedes, por favor, entren a su cuenta de Google Drive, ¿sí? Bien. Si ustedes se fijan, aquí hay una nueva carpetita que se llama Esperanza de Vida, ¿no? Ahí, ¿qué tenemos? Primero, voy a abrir este archivito que se llama 00 Esperanza de Vida, ¿no? Este es un archivo que modifiqué de un archivo que tenía publicado acá el gobierno del Reino Unido. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos ciertos elementos, ¿no? Acá, en celestito, tienen solo donde ustedes tienen que moverle, ¿no? Aquí tenemos la población a mitad de año, ¿sí? En este caso, población a mitad de año. Y las defunciones, ¿sí? Estas, yo saqué los datos de la República Mexicana del 2019, ¿sí? Para el total de la población. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que hace este Excelito? Yo alimento de la población a mitad de año y de las defunciones y luego hago este cociente de las defunciones entre la población a mitad de año, ¿sí? Entonces, ¿esto qué será? ¿Qué es lo que yo tengo acá? ¿Cómo se llama esa fila? Es la probabilidad de sobrevivir.
En este caso sería, esto es la tasa de mortalidad, ¿no? Esta M de X es la tasa de mortalidad. M de X va a ser nuestra tasa de mortalidad de periodo. ¿Sí? Ahí está. A partir de esto, nosotros vamos a encontrar una, vamos a utilizar una manera para, vamos a utilizar una fórmula que nos va a permitir transformar esas tasas hacia probabilidades, ¿no? Y eso se hace con una fórmula específica, que yo creo que hoy sí la pegué aquí, ¿no? No la pegué aquí. Entonces, porque todo lo que hice el día de hoy como que no funcionó. Déjenme checar entonces. Voy. No me quiere la computadora. Es esta, miren. Para hacer esta Q, es así, miren. Va a ser la tasa de mortalidad entre 1 más 1 menos el factor de separación, que es este de aquí que está. Este es nuestro factor de separación, multiplicado por la tasa, ¿no? Entonces así nosotros vamos a ir haciendo eso. Igual aquí ya está la fórmula, entonces no tenemos que revisarla con tanto, sino que ustedes lo que tienen que saber es que cuál es la gran función de las tasas, es podernos alimentar el modelo para tener estas probabilidades de muerte. Si ustedes se fijan justamente,
acá está eso, ¿no? Por el tamaño de este elemento. Entonces, se va a multiplicar esto por el ancho de nuestro intervalo. Entonces, a partir de las tasas, lo que ustedes tienen que comprender es que las tasas van a alimentar nuestra probabilidad de muerte. Ahora, nosotros siempre vamos a definir que, bueno, todas las personas nacen a los 0 años, ¿no? Y esa es la edad que nosotros llamamos alfa. Pero ya habíamos hablado también de una edad omega, que es donde todos se mueren. En este caso, nosotros vamos a matar a todas las personas a los 100 años, ¿sí? Y a partir de eso, nosotros vamos a tener acá, si ustedes se fijan, aquí no hay ninguna fórmula en esta última fila porque en realidad lo que nosotros vamos a decir es que en este periodo se van a morir todos. Todos se murieron, ¿sí? Toditos. Entonces aquí la probabilidad de muerte en el último año siempre va a ser 1 y ya no vamos a aplicar esa fórmula, ¿sí? Sino que aquí es 1 y por tanto aquí es 0. Si ustedes se fijan aquí, ven que la suma de la probabilidad de muerte y la probabilidad de sobrevivir es 1, ¿no? Entonces en cada una de estas filas va a sumar 1, ¿no? Y si ustedes se fijan, la probabilidad de sobrevivir se saca justamente como 1 menos la probabilidad de muerte, ¿sí? Entonces, estos son datos reales, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, ya no empiezo con los 2 millones, o sea, no empiezo con los 2 millones que nacieron, sino que empiezo justamente con un radix de 100,000 porque va a ser más fácil, ¿sí? Luego, ¿cómo voy encontrando quiénes quedaron vivitos y coleando? Bueno, voy a decir, ¿cuál es la probabilidad de cuántos de estos 100,000 según su probabilidad llegan vivos a la edad de 1? Entonces voy a multiplicar eso por esta probabilidad y así sucesivamente voy a ir viendo cuántos van quedando hasta que aquí pues ya quedan estos al inicio del periodo, pero después ya todos fallecen, ¿sí? Bien. Aquí entonces yo tengo todos mis grupos quinquenales, aquí tengo mi edad, que si ustedes se fijan es el límite inferior, y acá tengo el ancho de ese grupo etario, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí 85 más son 14 años, ¿no? Nadie llega a los 100, en omega ya todos están muertos, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? Como yo les decía, ¿cuánto de vida aportó entre los 0 y 1 años estas personas, ¿no? Por un lado, nosotros tenemos que si ustedes se fijan, los de 968, estos aportaron justamente todo el periodo, que es 1, ¿no? Y luego los que quedaron vivos van a sobrevivir, van a aportar cierta cantidad. ¿Y cuánto es lo que van a aportar? Es esta fila de acá. Es decir, que estos 1,308, lo que aportaron es justamente solo 0.1 de ese año, ¿no? Porque acuérdense que esa mortalidad está tan cerca del nacimiento que no aporta. Esto es el modelo más sencillo porque separación es, si ustedes ven, dicen es la fracción del intervalo de edades que viven las personas, ¿no? Y estamos utilizando los grados de separación de Chiang, que es para el grupo de 0 y 1, es 0.1, y si ustedes después se fijan, decimos que las personas que fallecen aportan la mitad del periodo. Es decir, que, por ejemplo, de estos 1,308, ¿cuánto en promedio aportaron de años persona de vida entre ese año, entre 0 y 1? Solo el 10%. Luego, los que están entre 1 y 4 años, fallecieron 194 personas, ¿no? ¿Cuánto van a aportar? Bueno, van a aportar la mitad de esos 4 años, ¿no? En promedio. Y así sucesivamente, ¿no? Estos 123 van a aportar la mitad de esos 5 años, es decir, 2.5, y así sucesivamente. Y así nosotros vamos sacando estos valores, ¿sí? ¿Sí? Si ustedes se fijan, ¿cómo lo vamos sacando? ¿Sí, Tian? Perdón, profesora. ¿Por qué aporta nada más la mitad y no la cifra completa? Porque se murieron. No sabemos cuándo se murieron exactamente entre
entonces asumimos que en promedio todos se van a morir, digamos, en la misma proporción a lo largo de todas las edades. Eso es lo que decimos con la mitad, ¿no? Es un poquito como lo que nosotros hablábamos de la edad media, ¿se acuerdan? Cuando estábamos haciendo esa estimación de que no sabíamos entre dos observaciones cuántos años persona de vida habían, entonces decíamos que era la población media. Entonces, por eso casi siempre el factor de separación entre las edades, sobre todo entre 5 y más, asumimos que las personas que fallecen durante el periodo aportan solo la mitad del periodo. Si tuviéramos exactamente cuánto aporta cada persona, pues sería excepcional, ¿no? Pero no tenemos eso, no tenemos exactamente el conocimiento de cuánto aportan de ese periodo cada persona, sobre todo porque estamos trabajando con una cohorte ficticia, ¿no? Entonces lo que asumimos es que aportan solo la mitad del periodo. Por aquí veo que tengo más cosas en el chat. Ah, no, es Iván pasándole la liga. Bien. Entonces, una vez que tenemos estos, hasta el final, estos corresponden a lo que viven, a lo que aportan como años persona de vida cada grupo de edad. Si ustedes se fijan aquí, este es igual a este, ¿no? Porque esta es la esperanza, con esto a mí me va a permitir sacar, si ustedes se fijan, ¿cómo se saca la esperanza de vida? Se saca la acumulación de los años persona de vida entre el radix, ¿sí? Así lo vamos sacando para cada edad, ¿sí? Pero esta T, si ustedes se fijan, aquí es lo que se ha aportado, entonces, digamos, una persona que llega a los 85 años, la esperanza de vida será de 7 años, ¿no? Acá nosotros tenemos que como a 80, 84, es como que fuéramos haciendo, déjenme poner otra vez algún lexis por acá, es como que nosotros vayamos haciendo nuestra, piensen que aquí ya matamos, ¿no? A la gente, ¿no? Aquí. Entonces yo voy diciendo, mire, usted va a vivir en este periodo, ¿cuánto va a vivir, no? Entonces voy diciendo, bueno, ¿cuántos años persona hay aquí? Pero si yo me pongo acá, tendría que decir cuánto le queda por vivir hasta el final, ¿no? A la generación en promedio. Entonces tengo que ir sumando esto. Y entonces si yo tomo en cuenta el nacimiento, entonces voy a tener que sumar todo, ¿no? Desde acá para acá. Entonces voy sumando de atrás para adelante, de alguna manera, por decirlo así. Entonces voy a ir haciendo eso. Ay, espérense. Borrar todos mis dibujos. Ya. Entonces, si se fijan, vamos a ir sumando eso, ¿no? Y por eso es que la esperanza de vida es un promedio, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí voy haciendo esa suma acumulada de abajo para arriba, ¿no? Sumo este más el que tengo a la par, como que si fuera una acumulación, pero de abajo para arriba. Y si ustedes se fijan, entonces acá a mí me dice, ¿no? Que si yo sumo todo eso, si acumulo todos esos años personas que han ido aportando a lo largo de las edades, desde el final hasta el principio, voy a tener, por ejemplo, acá, esa acumulación de años de vida a la edad 0 y eso me va a dar la esperanza de vida al nacer. Esta es la esperanza de vida a la edad exacta 0, que es al nacimiento, ¿no? Y acá, si ustedes se fijan, me da otra vez igual. Aquí me da la edad exacta a la edad 1. La esperanza de vida a la edad 1 y así. Si ustedes comparan, por ejemplo, acá que les había puesto los datos de CONAPO, mi mapa de indicadores, yo me voy a ir aquí a los indicadores de la República Mexicana en el 2019. No nos da exactamente igual. Vean que me falla por... dice que la esperanza de vida al nacimiento es de 75.1 y a mí me da de 75.2. Esto de acá no le hagan caso, que yo lo que quería ver era si al menos me daba entre el intervalo de confianza, pero pues no me da el intervalo de confianza. Pero bueno, ¿por qué me da diferente que a CONAPO a pesar de estar utilizando la población de CONAPO? Hay varias razones. Y en la siguiente, aquí ustedes la pueden ver, ¿no?
Hay una que tiene que ver con cómo se calcula la esperanza, la probabilidad de muerte, ¿no? Algunas personas calculan la esperanza, la tasa de mortalidad infantil de las defunciones de esa edad sobre los nacimientos de un solo, ¿sí? Y otro tiene que ver que a veces también se descomponen las defunciones infantiles según la generación de nacimiento para hacer un cálculo más específico. Luego hay otras maneras de también generar nuestras probabilidades de muerte a la edad 0, a la edad 1 y entre el grupo 1 y 4 con, por ejemplo, con otras fórmulas matemáticas. Y luego también lo que tenemos es que también hay otras formas de encontrar los factores de separación, de cuánto aportan las personas que fallecen en el primer año, de acuerdo a otros modelos, ¿no? Colin-Demeny se fueron a estudiar muchas tablas de vida e hicieron unas cosas que se llaman tablas tipo o modelo, y a partir de eso también se pueden hacer estos grados de separación de cuánto están aportando, ¿no? Y hay algunas personas que también ocupan factores de separación específicos para el grupo de 1 a 4, ¿no? En este caso nosotros no lo estamos haciendo. Y otra cosa que nosotros tenemos acá es que nosotros tenemos acá nosotros tenemos una tabla abreviada. Es posible que CONAPO haya usado una tabla de edad simple. Entonces, es normal que no nos dé exactamente igual que CONAPO. Lo que no va a ser normal es que no nos dé, que nos dé un año más, 2 años más. Eso sí estaría como muy grave. Así que con el 1.13 puedo vivir, ¿no? Con el punto 13 puedo vivir de años, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí también yo tengo este elemento de que cuando cumplo un año, vuelvo a tener más. A veces es igual la esperanza de vida, que en el año, la esperanza de vida a edad 1 es igual a la esperanza de vida al nacer, e incluso puede ser mayor en algunos de los estados, dependiendo de qué tan alta sea la tasa de mortalidad infantil, ¿no? Entonces no se asusten si por acá puede haber una subida, ¿no? Porque nosotros pensamos que la esperanza de vida siempre va disminuyendo, pero entre la esperanza de vida al nacer y la esperanza de vida a la edad exacta 1, puede subir o puede ser igual. Eso es un comportamiento normal por lo alta tasa de mortalidad infantil que hay en ese primer año, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, ustedes van a, perdón, me equivoqué, era aquí en archivo, van a hacer una copia y lo van a guardar y van a poner el número de su estado, ¿no? Ahorita yo no tengo por qué hacerlo. Y van simplemente a poner estos datos, ¿no? ¿Sí? Y de dónde van a salir esos datos. Que no cunda el pánico porque ya se los hice yo muy bonitos, ¿no? Ya les hice sus grupos quinquenales. Si ustedes se fijan, acá hay una serie de archivos. Ah, miren, ustedes no están viendo mi... profesora. ¿Qué? Justo que no se veía la pantalla. Aquí está. Sí, se quedó el Alexis. Ay, miren, muchachos. Y yo aquí hablando todo, ¿no? Entonces acá yo tengo esta bola. Esto es lo que ustedes van a tener que pegar acá, ¿sí? Entonces vamos a ir calculando esta esperanza de vida. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer una copia, ¿sí? Hagan una copia. No me vayan a modificar este archivito. Este es mío, ¿sí? Y le ponen aquí el nombre de su estado, ¿no? Y así ustedes van a ir viendo, ¿no? Aquí les decía de que tenemos esto y que me da 75.23 y aquí a CONAPO le da 75.5. ¿De dónde saqué yo esto? Acuérdense que aquí les puse las ligas estas de por acá, ¿no? Entonces ustedes van a comparar, también lo van a hacer para 2019 y van a calcular su esperanza de vida, ¿no? En este caso solo vamos a sacar la total, ¿no? Porque la otra seguramente sí nos va a dar muy diferente porque sí hay grados de separación diferentes entre hombres y mujeres, sobre todo en la mortalidad infantil, ¿no? Bien.
Entonces, ¿qué más vamos a hacer nosotros? Ustedes van a copiar este archivo y luego, ¿de dónde van a sacar esta información? Bueno, la podrían sacar de la que ya tienen, pero pues se van a tardar mucho. Así que les eché una manita y aquí en su Drive, ustedes pueden ver que además de este archivo que se llama 00 Esperanza de Vida, hay otro montón de archivos, ¿no? Hay dos tipos de archivos. Uno que se llama DEF, Edad 5 Proyecciones, y si ustedes se van acá, van a ver que ya está esto. Y ustedes pueden, van a tener por su estado también, ya está sacado los grupos quinquenales. Si ustedes se fijan, ahí están mis grupos quinquenales semiabiertos, desde 0 a 1, de 1 a 5, de 5 a 10, y ahí tienen sus defunciones. Ustedes solo tienen que elegir el año y pegarlos en el nuevo archivo, ¿sí? De la misma manera, ustedes pueden abrir, hay otro archivo que se llama POT de población a mitad de año quinquenal, que ese es 5, entonces abran la población quinquenal de sus archivos y hacen lo mismo. Si ustedes ven aquí, ya está también así. Van a poner, voy a quitar esto para que ustedes lo vean mejor, qué es lo que se tiene que hacer. Voy a seleccionar acá, le voy a poner mi filtro y voy a seleccionar mi año, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y ya con eso alimentan este archivo. Entonces vamos a trabajar con 3 archivos. Con el archivo que nos hace la tabla de vida y por tanto nos calcula las esperanzas de vida para todos los años. Entonces vean ustedes cómo esta esperanza de vida proviene de esta tasa de mortalidad específica y por eso es que vemos que se comporta diferente a la tasa bruta de mortalidad, ¿sí? ¿Y qué van a hacer una vez que lo hayan pegado? Van a revisar contra CONAPO en su estado para el año 2019 que les dé parecido, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda de lo que vamos a hacer ahorita? Bien, nos vamos a ir a un receso muy chiquitito de 5 minutos para que vayan ordenando sus archivos. Le voy a poner musiquita en eso. Volvemos, paro, reviso si hay alguna duda y, bueno, démonos 10 minutitos, mejor sí, le voy a poner la musiquita. En 10 minutos regreso para ver si hay alguna duda y después continuamos con otros elementos de mortalidad ya para cerrar este tema, ¿sí? Y así ustedes es como hicieron su primera esperanza de vida al nacimiento. Si ustedes se fijan, aquí solo está publicada la esperanza de vida al nacimiento. Y nosotros vamos a tener información de las esperanzas de vida a lo largo de las edades. Listo. ¿Alguna duda antes de que nos vayamos al receso? ¿No? Bueno. Bueno, vamos a ver, no sé si alguien tuvo chancecito de hacer el ejercicio y que nos muestre un poquito cómo les dio su esperanza y si se parece a la esperanza de vida que tiene CONAPO, ¿no? Nadie quiere mostrar, nadie quiere... Yo sé que quizás hay algunos que no están enfrente de la computadora, pero si hay alguien que lo logró hacer o necesita ayuda o algo, que nos avise. Solo es de pegar, ¿no? También si se atoraron, pues pueden pedir ayuda. En presencial había muchas dudas y les ayudamos. Sí.
Yes. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir a la población a mitad de año y las defunciones y alimentar este archivo en esta parte de acá, ¿sí? No vayan a modificar nada más, ¿no? Porque ya están ahí todas las fórmulas pegaditas. ¿Cuál es como la gran enseñanza que ustedes se tienen que llevar de la tabla de vida? Obviamente no nos hemos metido al modelo matemático, a un montón de elementos, pero lo que ustedes tienen que comprender fundamentalmente de este modelo probabilístico es que nosotros tenemos información real separada por edad, ¿no? De la población a mitad de año y las defunciones. Y con esto obtenemos las tasas específicas. Las tasas específicas nos van a permitir tener nuestra probabilidad de muerte, ¿no? Y a partir de la probabilidad de muerte, entonces nosotros modelamos la extinción de toda esta generación y podemos calcular la esperanza de vida, ¿no? Entonces, por eso la esperanza de vida es un indicador muy importante y que no está siendo determinado por, que no está siendo afectada por la estructura por edad, porque lo estamos alimentando con tasas específicas, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya hemos controlado por estos elementos, ¿no? Déjenme entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, porque ya la otra semana les voy a pedir un pequeño reporte sobre la mortalidad de su estado y que calculen la esperanza de vida va a ser uno de esos elementos, ¿sí? Bien, voy a irme entonces a mi presentación. Si me deja que voy a andar más raro conmigo que otra cosa, ¿no? Entonces, ¿no? En suma, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a interpretar, ¿no? Acuérdense que esta clase es de sociodemografía, ¿no? No se trata de cálculos actuariales, aunque ustedes hoy ya entenderían muchos de los cálculos actuariales, ya se pueden ir a un curso de análisis demográfico y sacarlo muy bien y luego, no sé, ponerse a trabajar en los seguros, no sé. Pero, porque en los seguros se utilizan mucho las tablas de vida, ¿no? Piensen cómo nos van poniendo las primas, esperando con ciertos cálculos de cuánto vamos a vivir. Entonces, la esperanza de vida, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo los años en promedio que un miembro individuo de una generación puede llegar a vivir según las condiciones económicas y sociales del año en que se calcula. Porque ahorita que nosotros alimentamos ese Excelito, lo que teníamos nosotros era que justamente tenemos las tasas de periodo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esas condiciones, esas tasas, si nosotros nos guiáramos por esas tasas específicas, entonces, ¿cuánto viviríamos, no? Déjenme ponerles acá un pequeño video de YouTube, a ver si no me lo... Por fin, la espera ahorita en lo que se van los anuncios, lo pongo porque... Ya saben que hoy YouTube pone muchos anuncios, aunque yo tenga una cuenta. Y vamos a ver un poquito de cómo se ha ido modificando la esperanza de vida a lo largo de nuestros países en los últimos 2 siglos. Y para que ustedes vean así como cómo vamos a ir viendo también eso que veíamos de la transición epidemiológica y de cómo Japón va moviéndose, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, déjenme poner acá. ¿Qué bajitas eran las esperanzas de vida en estos primeros años? Miren, en 1800, pues ya a mis 38 años ya me estaba diciendo bye bye.
medida que nos acerquemos al siglo XIX, vamos viendo el avance, ¿no? A partir del siglo XIX, las mejoras de la calidad de vida, a lo que Occam llamaba el modelo del oeste. Vean, ya acá ya hay un aumento sustancial de la esperanza de vida, pero seguimos teniendo puros países, digamos, occidentales. Si ven, hay algunas guerras que hacen algunos retrocesos. Ya esto lo vamos a ver también en otro ejemplo que les traigo. Cosas, ¿no? Ya empieza a aparecer Estados Unidos ya en el siglo XX. Pero fíjense cómo a principios de siglo la esperanza de vida era muy baja, lo mismo que vimos con los datos de México, ¿no? Vieron la Primera Guerra Mundial, cómo se hizo para atrás. Hoy ya vamos a ver la crisis de los años 30, la ralentización. Ya llegamos a los 70 años. Fíjense cómo los datos de México de 2019 están por esta cantidad, ¿no? 73 años teníamos en el 2019. Para estos países que tienen la esperanza de vida más alta. Digamos que ellos llegaron un par de años antes que nosotros. Por eso también es un indicador de desarrollo, ¿no? Vamos a empezar a ver otros países que van a ir moviéndose. Ahí viene Japón. ¿Se acuerdan el modelo acelerado de Japón? Ahí viene, ¿no? Empieza en los años 70 y así muy aceleradamente va avanzando en este... Ahí va Japón posicionándose muy alto, ¿no? Muy rápidamente, ¿no? Por eso es el modelo acelerado, lo que nos decía Omran. Y si ustedes se fijan ya ahorita, ya a partir de los 70, 79 años, ya las ganancias, ustedes ven, las ganancias van haciendo
van avanzando más lentamente, ¿no? Vean que van avanzando mucho más lentamente. Vean, Japón, antes de este siglo, empezó a tener una esperanza de vida de 80 años, igual que Andorra, pero de ahí vamos. Ya los 80 años, las ganancias todavía son más pequeñas de la esperanza de vida, van aumentando, pero van aumentando más lentamente. Y bueno, nos vamos a quedar en el 2020, no vamos a llegar hasta el 2100 porque pues aquí todavía no están los efectos de otros elementos. Pero por ahí para que ustedes se vayan dando cuenta cómo hay una desigualdad entre los países también. Miren, Andorra se cayó por ahí. Y entonces vamos a irnos de nuevo a mi presentación para que ustedes vean un par de cosas, ¿no? Bueno, acá les traigo la esperanza de vida de México. Para diferentes años, nosotros la habíamos hecho total con los datos del protocolo de San Salvador, pero para mostrarles un poco esa diferencia de la esperanza de vida que hay entre hombres y mujeres. Si ustedes se fijan, pues sí hay se va ensanchando un poco a partir del año como 2010 acá por esas desigualdades que existen en la mortalidad entre hombres y mujeres. Pero pues se asume que a lo largo, después de cuando ya empiezan las proyecciones, se va manteniendo más o menos constante esa diferencia, ¿no? Entonces esto es algo que se ha ido estudiando bastante, ¿no? Se considera que una de las cosas que explica esta diferencia de la esperanza de vida entre hombres y mujeres, que más o menos es de 2 años, es producto de este diferencial que nosotros ya habíamos visto de las tasas de mortalidad infantil. Pero también hoy se están estudiando otros elementos. ¿Cómo se modela la mortalidad, ¿no? Casi todos los modelos establecen que la supervivencia, es decir, la supervivencia de nuestra población, está explicada por la edad, ¿no? Casi todos los modelos, estos son los modelos más famosos, lo que nosotros sobre todo se usa más, es la de Gompers, ¿no? Que se considera como un crecimiento con un crecimiento relativo constante, ¿no? Pero tenemos otras funciones que puedan ir explicando. ¿Se acuerdan cuando hicimos nuestras tasas y pusimos los elementos logarítmicos? Por ahí se podía ver. Si me voy de nuevo a mi esperanza de vida, nosotros podemos ir graficando un poco cómo se ve, por ejemplo, mi probabilidad de sobrevivencia, ¿no? Por ejemplo, ustedes, esto que veíamos acá, cómo se ve con respecto a la edad. Puedo hacer mi grafiquito acá, y si ustedes ven, este grafiquito va disminuyendo, ¿no? Si ustedes se fijan, es una función decreciente de la edad, ¿no? La probabilidad, y por tanto, si la probabilidad de sobrevivencia es una función decreciente, la probabilidad de muerte es una función creciente, ¿no? Entonces, déjenme, lo pongo, mover a la propia hoja, acá para que se vea, y voy a poner acá también la otra probabilidad. Voy a poner esta con respecto a la probabilidad de muerte, que va a tener un comportamiento completamente contrario. Entonces le voy a dar aquí insertar. Ay, que se me hicieron las aquí. Mi gráfico. Y ven ustedes, le puse, aquí me dice un gráfico de dispersión y se lo voy a cambiar a línea y lo voy a poner a su propia hoja, ¿no? Aquí es donde nosotros vemos esto, ¿no? Estos son algunos gráficos que también ustedes van a ver a lo largo de estos elementos. Entonces, este comportamiento que nosotros veíamos en nuestras tasas, ¿no? Es la famosa curva de Gompers, ¿no? La curva de Gompers tiene una fórmula bastante fea que no se las quise poner para no asustarlos, porque lleva como por pedacitos por edad, lleva el comportamiento. Y este es como el comportamiento clásico que, si ustedes se acuerdan, nosotros veíamos esto, ¿no? Entonces aquí esta es la curva de Gompers. Si yo muevo a mi y le pongo también
de escala logarítmica, quizás por ahí se vaya viendo. Bien, que era lo que veíamos con nuestras tasas, ¿no? ¿Se acuerdan? Este comportamiento lo veíamos con nuestras tasas. Ay, se me fue. Espérenme. Entonces, un poquito para continuar con la idea del video de YouTube que les acabo de poner, es cómo ha ido evolucionando la esperanza de vida a lo largo del mundo, ¿no? Estos datos, por ejemplo, en 1950 y 1951, pues ya veíamos que las esperanzas de vida eran muy bajitas, ¿no? Lo hemos visto para México y vimos el comportamiento de los países con mayor esperanza de vida en el video de YouTube. Pero, ¿cómo estaba en el resto de países? Este es como un gráfico de pastel, que bueno, así estaba en internet. Ustedes saben que yo no creo en los gráficos de pastel, los que han visto clases conmigo de estadística, pero bueno. Entonces, acá el 27% de la población entre 1950 y 1955 tenía menos de 40 en la esperanza de vida, ¿no? Imagínense, ¿no? Solo había un 14% que tenían esperanzas de vida entre 50 y 60 años. 30 años después, miren qué diferente se ve el escenario, donde ya el 21% de los países tenía esperanzas de vida entre 70 y 80 años, ¿no? E incluso aquí creo que había menos del 1%, que ustedes vieron que había un par de países en los años 80 que tenían ya más de 80 años, más o menos por ahí llegaron, ¿no? Pero todavía había un 6% de países entre 40 y 50 años de la esperanza de vida. Entre 2010 y 2015, ustedes pueden ver que ya la mitad de los países tiene una esperanza de vida entre 70 y 80 años. Entonces hemos tenido un siglo, el siglo XX, se ha caracterizado por un crecimiento súper rápido de la esperanza de vida. Entonces, hablando de nuevo de estos elementos de la esperanza de vida y recordando por ahí si vieron el video de Vappell que está en el sitio web de nuestra materia, pues ustedes saben que Vappell y Open lo que decían es que se podía ver una regularidad en el crecimiento lineal de la esperanza de vida desde 1840. Entonces él decía, bueno, si este ritmo se mantiene, la esperanza de vida en 2150 podría ser de 122 años, ¿no? Que era lo que nos comentaba también en el video que está allí, ¿no? Y que él pensaba que era común tener personas de 150 años. Bueno, esta idea no fue tan ganadora con algunos otros autores y entonces Olshansky le contestó y le dijo, mira, la verdad es que no puedes hacer una extrapolación matemática de un fenómeno biológico, ¿no? Y que además pensaba que Olshansky dice que el fuerte crecimiento de la esperanza de vida de los últimos 2 siglos pronto iba a llegar a su fin, ¿no? Entonces, él comentaba que a partir de 1950 y las ganancias médicas permitieron prolongar la vida de las personas viejas, pero que no permitirían demasiados aumentos después de los 85 años. Entonces ahí hay 2 posturas diferentes, ¿no? Entre Vappell y Olshansky, ¿no? Y bueno, sobre la brecha de la esperanza de vida entre hombres y mujeres, y quizás esto es de los últimos textos de Vappell porque murió hace un par de semanas, ¿no? Lo que nos dicen es que sí sigue jugando un papel importante ese diferencial en las tasas de mortalidad, pero que hoy también está siendo más crucial la mortalidad en la vida entre los 20 y los 30 años, a partir en el siglo XX, ¿no? Y que también hay diferencias en las tasas de mortalidad de los hombres de más de 60 años, ¿no? Si bien todavía sigue existiendo esta creencia que esa brecha en las esperanzas de vida es producto de la mortalidad infantil, pues están estudiando otros procesos que también ayudan a incrementar estas brechas, ¿no? Y bien, ¿no? Por ahí están estos mismos, aquí ya les puse y por otro lado, no vamos a ver métodos indirectos, ¿no? Pero es probable que si hiciéramos tablas de vida de poblaciones más pequeñas, incluso los que tienen estados más pequeños van a ver que tienen poquitas muertes en ciertos grupos de edad, pues a veces se vuelve complejo, ¿no?
Como yo les comentaba, Colin Demeny, que son dos demógrafos muy importantes, fueron y hicieron un estudio muy importante sobre, sobre las tablas tipo, y construyeron tablas tipos para diferentes regiones, ¿no? Hay una tabla del oeste, una tabla del, así, ¿no? Y con esto a veces podemos subsanar algunas faltas de información. Esto se llama entonces métodos indirectos, ¿no? Digamos, es el manual 10 de Naciones Unidas, que es como la Biblia de muchos demógrafos que estudian la mortalidad, ¿no? Entonces, por ahí, si algún día ustedes llegan a seguir en este camino, por ahí se lo van a encontrar, el manual 10 de Naciones Unidas, ¿no? Y bien, con eso cerramos el tema de mortalidad. No sé si alguien tiene alguna duda, no sé si quieren que volvamos al Excel. Siento que no están aquí conmigo, muchachos. Que ya es viernes y que están en calidad de... que están presentes, pero no están presentes. No, sí, aquí seguimos. Bien. Porfa, hagan esas esperanzas de vida ya la próxima semana. Entonces, van a tener una cápsula sobre natalidad. Estaba viendo si la ponía esta semana, pero preferí mejor cerrar el tema de mortalidad. Entonces, van a tener ya una cápsula de elementos teóricos sobre la natalidad para que hagamos de un solo ya la consulta de información de los nacimientos y hagamos nuestras tasas específicas de fecundidad y hablemos de los patrones y calendarios de la fecundidad en México. Ya luego, ya digamos, ahorita se acaban los cálculos más complejos, ya con mortalidades, los cálculos más complejos, y vamos a hacer algunos cálculos con natalidad, y con migración básicamente vamos a hacer solo consulta de tabulados de las fuentes que ya existen, y algunas teorías sobre la migración, y posteriormente a eso pues ya vamos a dar la última parte del curso, que ya son elementos mucho más sociodemográficos, porque vamos a hablar de desigualdades, de futuros, de envejecimiento y demás. Dicho eso, entonces que tengan muy buen fin de semana, chicos. Por favor, hagan eso, y si tienen alguna duda, mándennos fotos, mándennos sus propios archivos. Si no les da como les da con Apo, por favor, avísennos, porque ya la otra semana sí les voy a poner la tarea del informe sobre mortalidad de su estado. Listos, chicos, nos vemos. Bye. Hasta luego, Bye. muchas Nos vemos, Ana.